Buenas tardes, mi nombre es Carol Ariza, estudiante de Administración de Empresas. Para la tercera entrega de macroeconomía me correspondió el punto número 1 y el punto número 2. Con un ejemplo sencillo mostrar la composición de las cuentas y las balanzas involucradas en la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable en que se registra todos los intercambios económicos y financieros de un país con el resto del mundo. Ejemplo de la balanza de pagos. Se tiene que la máxima autoridad monetaria del país paraíso, cuya divisa es la celestial, requiere contabilizar la balanza de pagos de la nación para determinar ganancias o pérdidas de la reserva del país, determinar si la economía del paraíso realiza préstamos neto al extranjero o del extranjero, determinar si la economía del país presta financiamiento al extranjero o requiere financiamiento del extranjero. Para ello registra una por una las siguientes partidas correspondientes al año anterior. Paraíso importa alimentos por 500 celestiales, 10 de ellos para cubrir gastos de seguro y transporte, por lo que acuerda en pagar la mitad de inmediato y al contado, mientras que la otra parte la pagará a crédito en el transcurso de 2 años. También exporta flores por 400 celestiales, cobra 3/4 de inmediato y al contado 1/4, la cobrará a largo plazo. Recibió gran cantidad de turismo el pasado año. Estos turistas gastaron 150 celestiales durante su estadía en el país. Además, muchos habitantes de Paraíso viajaron al exterior y durante su visita otros países gastaron 500 celestiales. Tras la pandemia por COVID-19 del 2020, Paraíso otorgó 40 celestiales para ayuda humanitaria. Paraíso compra una entidad bancaria privada, por lo cual realiza un desembolso de 750 celestiales. Capital privado de empresas extranjeras compran un 5% de las acciones de una empresa nacional del Paraíso, con lo que el Paraíso obtiene 300 celestiales. Luego de registrar las actividades señaladas, la balanza de pagos se representa de la siguiente forma: exportaciones, importaciones, comercio, fletes y seguros, servicios, donaciones públicas, transferencias, total de la balanza, créditos comerciales y cuenta financiera. El inicial déficit comercial es de menos 90. Es compensado totalmente por las operaciones de la balanza de servicios. Sin embargo, las operaciones corrientes restantes, es decir, la transferencia, resulta en un déficit de la balanza corriente de menos 40, por lo que Paraíso requiere financiamiento del extranjero. A pesar de ello, la cuenta financiera refleja un ingreso del extranjero, por lo que el Paraíso es un acreedor internacional, es decir, Paraíso debe desafiliarse para cubrir el déficit de cuenta corriente e inversiones en el extranjero. Para el segundo punto, analizar el balance comercial de Colombia en los últimos 5 años. La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones y las importaciones de un país. En abril del 2023 se registró un déficit en la balanza comercial en Colombia de 923,3, mientras que en abril del 2022 se presentó un déficit de 446,5. En marzo del 2023 se registró un déficit en la balanza comercial en Colombia de 1.084,4, mientras que en marzo del 2022 se representó un déficit de 1.532,5.
La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones. La variación de la balanza comercial se ha venido a un incremento de la importación superior en las exportaciones en Colombia. Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB del 2021, ha empeorado su situación. Se ha movido del puesto 88 que ocupa en el 2020 hasta situarse en la posición 97 de dicho ranking. Así pues, tiene un saldo de la balanza comercial medio si lo comparamos con el del resto de los países. Sobre todo, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Soy Ángela Silvestre y hoy vengo a exponerles balanza de servicios. La balanza de servicios forma parte de la balanza de pagos y hace referencia a los ingresos que se obtienen por la prestación de servicios a los no residentes. Cuando nosotros hablamos de balanza de pagos, encontramos la balanza por cuenta corriente, que tiene la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de transferencias. La balanza de servicios particularmente, que es el tema que me toca, está integrada por el conjunto de importaciones y exportaciones de servicios financieros y no financieros. Cuando nosotros vamos a revisar el comercio exterior de servicios durante los últimos 5 años en Colombia, periodo evaluado del 2017 al 2022, encontramos que hay un valor reportado en la balanza de pagos del 2022 con un déficit de 11.818 millones de dólares en exportaciones y 59.764 millones en importaciones. El déficit comercial para esto fue inferior en 2.166 millones de dólares respecto al año atrás cuando hablamos de bienes. Si miramos el periodo del 2021 y el 2022 evaluados enero-diciembre, encontramos que en bienes y servicios tuvimos una variación de 3.453 millones de dólares. Cuando hacemos el análisis de este periodo, encontramos que los ingresos por exportaciones totales de mercancías fue de 59.764 millones de dólares, que equivale al 39,8% de incremento anual. El aumento se dio particularmente o generalizado por unas mayores ventas de carbón, de petróleo y sus derivados. A diferencia de otras ocasiones, en menor medida los productos industriales y el café. En este gráfico vamos a observar que en el gráfico 1 vemos los precios de exportación y en sus cantidades despachadas el gráfico 2. Aquí hay un aumento de precios que hace que particularmente se vea importante, pero el volumen fue menor, es decir, hubo un mayor precio y una menor venta. Sin embargo, al tener el mayor precio, pues digamos que no se ven tan disminuidas las cantidades. Cuando nosotros hablamos del total del valor importado de mercancías durante el 2022, decimos que sumó 71.582 millones de dólares con un incremento anual del 26,2%. Generalizado, digamos que el aumento se dio por las mayores importaciones de insumos y de bienes a capital para la industria, que corresponde al 17,6%, seguidas por el combustible y los lubricantes, 94,4%, y las de bienes de consumos. En el 2022 registramos un balance deficitario de 4.761 millones de dólares, que es el resultado de las exportaciones e importaciones, con el déficit en la balanza de servicios que fue inferior al 21,3% respecto a un año atrás. Durante el periodo de la canasta exportadora de servicios del país estuvo compuesta principalmente por ventas externas de servicios
tradicionales que generaron el 66% del valor total exportado, seguido de las ventas de servicios modernos con el 30% de su participación. Dentro de los que más se destacaron en estas exportaciones de servicios fueron el contact center, informática y consultoría y gestión empresarial. En contraste con las importaciones, estas aumentaron en 3.365 millones de dólares en el 2022 respecto al 2021. Recordemos que en el año 2020 fue uno de los años en que disminuyeron de una manera importante las importaciones para el país, teniendo en cuenta el efecto de la pandemia. Dentro de lo que se destaca como mayores compras de servicios, de viajes, transportes de carga y servicios modernos. Encontramos que los viajes son 1.679 millones de dólares, transporte de carga por 1.288 millones de dólares y servicios modernos por 658 millones de dólares. Esto registrándose los mayores crecimientos en las compras de licencias, franquicias, uso de marca y los servicios de la informática. Hoy por hoy, digamos que en el tema de franquicias tenemos varias franquicias de países diferentes y que generan un alto consumo y un alto volumen de mercado laboral en Colombia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Camila Pedraza, estudiante de Tecnólogo en Gestión de Mercadeo. Para este escenario me corresponde hablar acerca de la transferencia de la balanza de transferencias en Colombia. Durante el año 2022, Colombia tuvo un aumento significativo de ingresos por transferencias corrientes, alcanzando un incremento del 14.5% en comparación al año anterior. Estos ingresos reflejan el flujo de recursos provenientes de otras entidades hacia Colombia, contribuyendo a fortalecer la economía del país. Teniendo en cuenta los últimos datos publicados por la ONU, Colombia, el 3.78% de la población colombiana es inmigrante. Según el informe macroeconómico, el aumento de los ingresos netos por transferencias corrientes se debió al crecimiento de las remesas enviadas por extranjeros que residen en los Estados Unidos y en España, que aumentaron más de un 18% anual. Tengamos en cuenta que en la cuenta financiera se observa un incremento de las entradas netas de capital equivalente al 5% del PIB como producto del ingreso de la inversión extranjera directa, de los créditos externos y de alguna colocación de títulos de deuda. El aumento de la inversión extranjera directa fue aproximadamente un 25%, principalmente gracias a la reinversión de utilidades, que representó el 40% de los ingresos por concepto de inversiones de inversiones extranjeras. Lo demás fue proveniente de diferentes fuentes, como acuerdos comerciales, asistencias financieras o donaciones que recibió el país. Por otro lado, también registramos egresos por transferencias al exterior por valor de 1.374 millones, que representa un 18% de aumento contra el año anterior. Estos egresos pueden estar relacionados por pagos o envío de recursos a entidades o países extranjeros, por pagos a la deuda externa, ayudas internacionales o compromisos financieros que el país tiene. En conjunto, todos estos datos reflejan el flujo de recursos y de transferencias, mostrando un aumento tanto en los ingresos netos como en los ingresos por otras transferencias, mientras que los egresos por transferencias al exterior también experimentaron un ingreso significativo. Estos movimientos de recursos pueden tener implicaciones en la balanza de pagos y en la posición financiera del país. También la cuenta de capital en Colombia registró ingresos de capital extranjero, como ya lo habíamos hablado, con un aumento de 5.785 millones en comparación al año anterior. Estos ingresos se desglosan en inversión extranjera,
en créditos externos y inversiones extranjeras de carteras. Se estimaron salidas de capital colombiano por 11.666 millones y pues como ya lo habíamos dicho, las salidas de capital estimadas para este periodo son superiores en comparación al año anterior. Tengamos en cuenta que la balanza de pagos nos permite conocer las entradas de dinero en el país, en el extranjero, y las salidas de dinero del país como consecuencia pues de importaciones, exportaciones, prestación de servicios, movimientos de capital. Los datos de todos estos indicadores están referidos a todas las operaciones que hace el país, tanto las que realiza el sector público como las que realiza el sector privado, y se deben tener en cuenta para los análisis de la información que se nos da acerca pues de los procesos de producción, la existencia de campañas multinacionales e internacionales, la globalización, la unión monetaria. Esta balanza de pagos, recordemos que es la posición pues de inversión internacional que recoge las diferentes inversiones recibidas de un país y las que salen de él. Si el resultado de la balanza de pagos es positivo cuando los flujos de entrada de dinero son superiores a los de salida, que hablamos de superávit, y es negativo en el caso contrario cuando sale más dinero pues del que entra, hablamos pues de un déficit. Espero pues haya sido clara la explicación. Agradezco su tiempo. Feliz noche.